Bienvenidos a otro vídeo aquí por el canal. Hoy te quiero enseñar a cómo poder crear una carpeta protegida con contraseña y que además se ocultará automáticamente y sin la necesidad de instalar algún tipo de programa. Sí, como has oído bien, protegerás tus archivos importantes en minutos, así que comencemos. Estamos ya por aquí por el ordenador. Una cosa súper importante es que elijas bien dónde quieres crear esa carpeta con contraseña, porque una vez que esté creada no vas a poder cambiarla de ubicación, así que piensa bien eso. Muy bien, ahora vamos a darle a clic derecho en la ubicación donde hayamos elegido, yo en este caso en el escritorio, y aquí vamos a encontrar la opción de nuevo y la opción de documento de texto. Esto también te va a aparecer en Windows 10, no te preocupes, solo que yo tengo Windows 11, pero como te digo te va a aparecer la ventana muy similar. Documento de texto, aquí lo tenemos. Podemos dejar el nombre que viene por defecto o cambiarle el nombre, da igual porque luego borraremos este documento. Vamos a abrirlo y aquí viene la parte importante para que esto funcione, y es que hace falta un código. Ese código lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción o en el primer comentario. Es un enlace que te lleva aquí a la página web y de verdad te recomiendo mucho que leas este artículo porque va a responder muchas de tus preguntas: para qué sistema operativo funciona, qué pasa si olvido la contraseña, cómo cambio la contraseña y otras recomendaciones de este método. Y aquí vas a encontrar ya el código. Vas a pulsar aquí en descargar, te lleva a Mediafire, no te preocupes, es totalmente gratuito. Simplemente pulsas y es un archivo de texto. Lo tenemos ya por aquí, vamos a abrirlo y este es el archivo, o mejor dicho el código que vamos a copiar. Lo tenemos aquí, esto ya si queremos lo podemos cerrar. Y te lo dejo en Mediafire porque no sé por qué si pego el código aquí en la página web luego no funciona, así que descárgalo y ese es el motivo por el cual tienes que ir a Mediafire para descargarlo. A mí no me gusta, pero es la única forma que he visto para que se descargue bien el código. Esto ya lo podemos cerrar y como te he dicho aquí está nuestro código. Vamos a copiarlo, ahí está, ahí copiamos y vamos a nuestro documento de texto, el que hemos creado hace un momento. Lo tenemos aquí y vamos a pegar lo que hemos copiado. Ahí está nuestro código, correcto. Y aquí lo principal, lo que tienes que fijarte es donde pone tu contraseña, que es esto de aquí. Pues vamos a borrarlo, ahí está, borramos y colocamos la contraseña que nosotros queramos. En este caso vamos a poner prueba JBTech, quedaría así. Vamos a ponerle pues 2000, una contraseña segura y larga, prueba JBTech 2000. Perfecto, vamos a darle aquí a archivo, a guardar como, le colocas el nombre que tú quieras, en este caso prueba, y lo importante es que al final de lo que tú hayas colocado siempre esté colocado .bat, esto es lo más importante, .bat, perfecto. Aquí en tipo marcamos todos los archivos, le damos a guardar, esto lo cerramos y se crea este ejecutable. Nuestro documento ya lo podemos eliminar fuera y ahora si le damos dos clics a prueba se va a crear una carpeta con el nombre carpeta personal, y en esta carpeta vamos a poder guardar todos los archivos que queramos y cuando queramos volver a abrir esta carpeta nos va a pedir una contraseña, así que vamos a arrastrar unos archivos. Voy a arrastrar pues unas imágenes, esta de aquí, esta, vamos a añadir también un audio, este de aquí, ahí, con eso vale. Perfecto, cerramos esta carpeta, vamos a darle dos clics a prueba, nuestro ejecutable, 1, 2, nos aparece esta ventana, ¿quieres ocultar la carpeta personal? Simplemente vas a darle a la S en mayúscula o minúscula, da igual, le vas a dar a Enter y va a ocurrir la magia, fíjate, la carpeta desaparece y aparte de eso va a tener por supuesto la contraseña. Ahora para nosotros volver a acceder a esa carpeta, todo va a depender de este ejecutable. Y recuerda lo más importante, este ejecutable no lo puedes cambiar de ubicación, por eso te dije antes, elige bien dónde quieres crear esa carpeta. Pues ahora para volver a abrir esa carpeta simplemente ejecutamos el ejecutable, dos clics, nos aparece esta ventana, introduzca la contraseña para mostrar la carpeta personal y vamos a la contraseña que se me ha olvidado. Vale, creo que era prueba JBTech en mayúscula, JBTech 2000. Tened cuidado por favor con la contraseña, recordar lo que hayáis creado y que no os pase como a mí, creo que es esta. Vamos a darle a Enter y si está correcta debería, ahí está, aparece nuestra carpeta, carpeta personal, accedemos y ahí está el contenido que hemos guardado antes, totalmente seguro y protegido utilizando este método. Y esto sería todo el proceso para crear una carpeta con contraseña. Y ahora si quieres todavía conocer más acerca de esta carpeta con contraseña, pues sigue mirando el vídeo. Me olvidé la contraseña de la carpeta, pues vamos aquí
aquí a nuestro ejecutable prueba, vamos a darle a clic derecho, vamos a darle a mostrar todas las opciones, solo si estás en Windows 11, si estás en Windows 10 automáticamente te aparece ya esta ventana y aquí vamos a darle a editar, nos aparecerá nuestro bloc de notas y aquí vas simplemente a la contraseña, en este caso era prueba JBTech 2000 y ya la sabes, también si quieres puedes cambiarla, pero en este caso simplemente si no se olvida, pues ahí está, prueba JBTech 2000, ya la he visto y ahora ya sabiendo la contraseña pues ya puedo volver a acceder a mi carpeta. Otra función que te puede interesar es la de poder cambiar el nombre de la carpeta personal, eso sí, una vez que esté creada la carpeta no vas a poder cambiarlo de nombre, así que tendrías que borrar la carpeta y empezar de nuevo todo el proceso. Por ejemplo, estamos de nuevo creando todo el proceso para crear una carpeta con contraseña y aquí para cambiar ese nombre de la carpeta que por defecto se va a llamar carpeta personal, simplemente tendrías que buscar el nombre, aquí está carpeta personal y cambiarlo a lo que tú quieras. Vamos a poner prueba-jbtech, ese es el nombre de mi carpeta, pues voy a copiarlo y lo que tienes que hacer es buscar todos los sitios donde aparezca el nombre de carpeta personal y ir cambiándolo por el nuevo nombre que tú quieras. Aquí está carpeta personal, pues lo sustituyo, buscamos por aquí, aquí también, muy atento de verdad porque si no lo cambias no va a funcionar, aquí también está. Luego también lo tenemos por aquí, perfecto, y también por aquí, y creo que nos quedan dos más o tres, aquí hay otro y voy a ver si hay alguno más por aquí y creo que ya estaría si no me equivoco. Perfecto, pues hacemos el mismo procedimiento de antes, archivo, guardar como, le damos a prueba.bat, eso ya lo sabemos, todos los archivos, le damos aquí a guardar, en este caso porque ya tengo uno creado, esto aquí no te va a aparecer y listo, ya está creado nuestro ejecutable, lo tenemos aquí, vamos a iniciarlo y si hemos hecho bien el cambio, aquí está, aparece nuestra carpeta ya con el nombre que nosotros hemos creado, en este caso prueba JBTech. Listo, guardaríamos lo que queramos y ya sabes para que se guarde esa contraseña, ejecutamos de nuevo nuestro ejecutable, le damos así que se guarde y voilà, desaparece. Y si no te ha quedado muy claro todo este proceso, recuerda que lo tienes bien explicadito, masticadito ahí en la página web, que lo encuentres ahí abajo en la descripción. Y una cosa muy importante y una recomendación también que te hago es que si tienes un documento, un archivo o algo muy importante que tienes que guardar de verdad con mucha seguridad, no utilices este método, ya que si alguien tiene algo de conocimiento de programación o simplemente emplea algo de tiempo buscando por internet, encontrará la forma de acceder a tu carpeta aunque no tenga contraseña, así que no es un método de seguridad que yo recomiendo si es algo muy importante que quieres proteger. Y así que esto sería todo, ya puedes crear carpetas con contraseña en Windows 10 sin necesidad de instalar programas. Espero que este tutorial de verdad te haya servido, te haya gustado y si es así pues puedes dejarme tu like, compartir este vídeo con más gente y lo importante, suscribirte aquí al canal, activa la campanita, no te olvides, y si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, no dudes en dejarla abajo en los comentarios. Hasta la próxima, adiós.